Hola, buenas noches para todos, para todas. ¿Cómo están? Buenas ¿Cómo está noches, Silvia? profe. Buenas noches, Hola, profe. profe. Buenas ¿Está noches, Silvia? profe. Muy Profe, bien. buenas Alma, noches. Gustavo, Sandra, ¿cómo están? Bien, sí, señor. Bien, profe, Uy, gracias. ¿seré yo o está haciendo demasiado frío acá en Bogotá? En todo lado, profe. Demasiado, profe. No, por eso, acá en Bogotá. ¿Seré yo el único que tiene frío o ustedes sienten frío? Ustedes ya están seguramente en casa resguardados. Yo estoy acá en la universidad. Sí, profe, pero sí está haciendo, está como el frío está como demasiado helado más de lo normal. Cierto que sí, eso es una barbaridad, Dios santo. Bien, muchachos. Bueno, espero les haya ido muy bien en su parcial ayer. Realmente estaban unas preguntas supremamente básicas, sencillas, que realmente, eh, si las leyeron con cuidado, pues estaban dando la respuesta correcta. Y bueno, había tema A y tema B. Para cada persona tenía un tema A o un tema B, según dónde estaban ubicados, para que lo tengan presente, por favor. Bien, muchachos, permítanme, tomamos la lista para comenzar la clase. Santiago, Presente, profe. Buenas noches. tu cámara, Santiago, por favor. Gracias, manténgala así, hombre. Daniela Bello, Presente, buenas noches. cámara, Daniela. Sandra Bolívar, Sandra Bolívar, Buenas noches, profe. cámara. Gabriela Bonilla, Gabriela Bonilla. Silvia Cabrera, Buenas noches, profe, presente. gracias. Buenas noches. Valentina Castro, Buenas noches, profe presente. buenas noches. Jerry García, Jenny García. Jennifer Garzón, Presente, buenas noches. buenas noches. Edilma González, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Estoy bien abrigadita, Edilma. Toca, profe, estoy en la calle. Ah, ok, wow, sí, necesaria ese abrigo que tienes tú. Bien. Ángela Herrera, Ángela Herrera. Egna Jara, Presente, profe. Gustavo, Profe, buenas noches. buenas noches. Valentina Martínez, Profe, buenas noches. Valentina Carla Martínez, ya, ok. Presente, profe. Jair Murcia, ya lo vi. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Erika Ortega, Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? hola, ¿cómo está? María Camila Ortiz, Hola, profe, buenas noches. buenas noches. Camilo Parra, Camilo, sí, Gabriela, Profe, qué pena es que no, no pueden empezar.
¿Cuál es tu apellido? Bonilla Sánchez y Gabriel. Y ya te había colocado la falla. Camilo Parra. Profe, ella se está conectando, es que no le entraba el internet, me escribe que ella se está conectando. Andrés Prada. Buenas noches, profe. Buenas noches. Sandra Ramírez. Buenas noches, profe. Lady Rodríguez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Juan Felipe Sandoval. Yo, profe, presente. No, qué pena, es que no me podía conectar. Madeleine Silva. Madeleine Silva. Diana Tibagán. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Claudia Vargas. Claudia Vargas. Buenas noches, profe, presente. ¿Dónde estás, Claudia, que no te veo? Claudia Vargas. Buenas noches, profe, presente. Ah, ya la vi. Esteban Velázquez. Buenas noches, presente. Ok. Angie Paola Vivas. Presente, profe. Francis Tafur. Presente, profe. Jimmy Alejandro Guerrero. Presente, profe. Francis Bayona. Presente, profe. Julie Paola Parra. Julie Paola Parra. Pardo. Jenny Paola Camacho. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ángela Natalia, dime. Sí, profe, qué pena, profe, cuando me llamaste se me cortó como la señal. Perdón. ¿Dónde estás? ¿Señal? No, es que acabé de llegar a la casa. Bueno, conéctate y mantén la cámara activa, por favor. Wilson. Presente, profe. ¿Y Camilo? Buenas noches, profe, qué pena, es que no me podía conectar, es que voy en transporte público. Ok, listo. Bien, muchachos. Continuemos con nuestra... Ah, bueno, antes de que comencemos, en la próxima semana, bueno, yo este fin de semana les habilito la carpeta para que ustedes suban el ensayo con respecto al tema de
el orden de nacimiento, el tema de Alfred Adler con la película de Una valiosa promesa o El valor de una promesa. Entonces es para que ustedes tengan presente que lo tienen que subir a más tardar el domingo, ¿sí? Yo les habilito la plataforma, la carpeta, mañana se las habilito, o de pronto se las habilito ahorita, ahí miro, a ver. Qué pena, profe. ¿Era un ensayo o era hacer un genograma de la película? No, un ensayo, un ensayo, Ah, ok. un Ay, sí, ensayo. porque yo también había entendido que un Profe, programa. No, no, no y importa, no profe, un importa. genograma. No importa. No importa. Agréguenlo al ensayo. Agréguenlo al ensayo. ¿Sí? Porque es que la idea es pues abordar el tema desde un análisis crítico de ustedes y bueno, agreguen el genograma como tal. Pero es mirar un poco el contexto en que se presentó la película, el contexto y cómo se evidencia toda una serie de factores ambientales, eh, administrativos y otros que de pronto realmente están afectando o afectaron la vida o la calidad de vida de cada uno de los participantes o cada uno de los protagonistas. Entonces, mirar eso, por favor, a través de un ensayo, no mayor a 2 hojas, en donde ustedes pues coloquen e integren lo que es la teoría como tal y el contexto de la película. Entonces, ojo, muchachos, no se vayan a poner a contar la película en el ensayo, porque si ustedes se ponen a contar la película, pues están transcribiendo la película que ya la vimos. Entonces, la idea es de que ustedes, con base en la teoría, en el tema, ustedes puedan hacer ese análisis y lo aterricen ahí en ese ensayo. Si ustedes ya hicieron el genograma, pues agréguenlo y ya. Profe, Señora, buenas noches. Qué pena, lo que pasa es que no me cogía el audio, me tocó ingresar de la cuenta de mi hija Zaira Medina Parra y no me cogía el audio y no me prende la cámara, es que me tocó desde otro dispositivo porque el celular se me dañó. Soy Yuli Paola Parra. Gracias, profe. bien, entonces esa es la recomendación. Bueno, una de las cosas que teníamos que trabajar con respecto a ese ensayo que ustedes van a hacer y que van a colgar en la carpeta, en la sesión de Alfred Adler. Miren ustedes el programa académico donde diga Alfred Adler, ahí la tienen que subir. Yo les creo la carpeta para que la suban. Y otro tema importante que tenemos que empezar a trabajar en esta semana que viene tiene que ver con el tema de la evaluación de las pruebas psicológicas o cómo nosotros a través de las pruebas psicológicas estamos valorando la personalidad del individuo, que se utiliza muchísimo para contextos clínicos, para contextos jurídicos y para contextos organizacionales, para hacer procesos de selección. Entonces, lo que vamos a hacer es como yo les había dicho el primer día de clase, aplicarnos unas 3 pruebas de personalidad para luego ya empezarlas a calificar. Entonces, yo el lunes traeré la primera prueba de personalidad para que ustedes de manera individual la copien para
para que la puedan calificar e interpretar, para que la puedan aplicar, para que ustedes mismos se la puedan aplicar y posteriormente hagamos la calificación. Hay dos pruebas que son bastante extensas, que son el MMPI y el 16PF, ¿sí? Entonces la idea es que las traigamos ya resueltas, o por lo menos una de ellas. Yo pensaría que la que podríamos estar trabajando el martes, pensaría yo, o el lunes, podría ser la prueba del Wartec, ¿sí? Para que miremos un poco, pues, cómo se califica esa prueba proyectiva, que es el Wartec. Entonces, eso lo tenemos que trabajar la semana entrante. Porque si nosotros tuvimos el parcial ayer, muy probablemente tengamos, bueno, dependiendo cómo avancemos en el tema de las pruebas psicológicas, porque ya, si ustedes se dan cuenta, ya nosotros terminamos, ya nos quedan 2 semanas de clase, porque el 26, pues es el último día de este módulo, 26 de mayo, que es un lunes, pero por lo general lo que hacemos es como retroalimentar la asignatura y ustedes mismos y entregar notas. Entonces, realmente tenemos 2 semanas. Espero yo que nos movamos rápido con el tema de la aplicación de las pruebas psicológicas, la calificación y la interpretación. Entonces yo por eso el lunes creo que trabajaremos el Wartec y les entregaré a ustedes un material para que ustedes lo fotocopien y lo podamos ir trabajando. Ahí, pues, teniendo como claro que el miércoles y el viernes, pues, es virtual. Entonces no podríamos aplicar de manera presencial las pruebas. Entonces ahí son 2 días que tendríamos que pensar en otra, en parte del programa académico que está allí, porque no contaríamos con esos 2 días para aplicar pruebas psicológicas. En cambio, el resto sí. Entonces, el lunes comenzaríamos con el Wartec, para que tengamos claro. Bien, muchachos. Entonces, vamos a trabajar. Permítanme un instante. Permítanme un instante, por favor. Bien. Para retomar lo que habíamos hablado en la clase anterior, el martes, no, perdón, el miércoles, que estábamos hablando pues de esta corriente conductual o desde el punto de vista de las teorías de la personalidad, pues el enfoque conductual, ya lo habíamos mencionado, de que pues le da muchísima importancia a los aspectos experienciales, al contexto ambiental y a las consecuencias de las conductas que emitimos. Entonces, acuérdense todo este tema de la modificación de conductas, del entrenamiento en habilidades, del condicionamiento de respuestas emocionales. Acordémonos también de la marcada influencia que de pronto puede llegar a tener el contexto en donde el niño se desarrolla con sus diferentes experiencias, buenas, regulares o malas, pero que no el tema, la relación que existe entre la familia
y los niños va a determinar fácilmente muchos aspectos de la personalidad. Entonces, arraigadas un poco a conductas de introversión, a conductas de sumisión, de complacencia, de dependencia, de agresividad o conductas asertivas, ¿no? Eso depende mucho de cómo se esté manejando la normatividad en el hogar. Acuérdense de que, y ahorita lo vamos a ver más adelante, acuérdense de que la existencia de normas en el hogar, la existencia de muchísima flexibilidad en el hogar, pues puede llevar a que los muchachos en su desarrollo personal, en su evolución, en su crecimiento, tengan una gran dificultad con respecto a lo que tiene que ver con el seguimiento a las normas, ¿sí? Como que no le tienen miedo a la autoridad, no le tienen miedo a que se metan en problemas. Eso depende mucho de la estructura familiar, del contexto familiar en donde las personas crecen. Entonces, acuérdense que habíamos hablado o hablamos en la clase del miércoles con respecto a este tipo de esquema en donde se habla de los diferentes tipos de refuerzo y de castigo, en donde lo que hacemos nosotros en algún momento cuando hablamos de dar algo agradable, de dar algo desagradable, de quitar algo agradable o de quitar algo desagradable, en donde cada una de estas explicaciones que nos da estos cuadritos nos determinan lo que va a hacer que se incrementa o se mantenga una conducta o por el contrario se disminuya esa conducta. Entonces, era a manera de repaso un poco esto, ¿sí? Habíamos hablado también un poco, o lo mencionamos muy por encima con respecto a los reforzadores positivos. Ya sabemos nosotros que si estamos reforzando positivamente, pues entonces seguramente son eventos agradables, son estímulos que son favorables para la persona que recibe ese premio o esa felicitación, que se presentan y lo que hablábamos nosotros de la ley del efecto con respecto a que si mi conducta es seguida por algo positivo, esa conducta en el futuro se incrementará. Si mi conducta es seguida por algo negativo, me regañan, me sancionan, seguramente esa conducta en el futuro se disminuirá. Entonces acá planteamos eso, en la existencia de esos reforzadores positivos, en la medida que la conducta que yo quiero que emita mi hijo o que yo quiero que emita el estudiante o la conducta que yo quiero que emita un recluso o una persona privada de la libertad eh, o en el colegio, estamos hablando de que va a aumentar la probabilidad de que esa conducta vuelva a presentarse porque está recibiendo consecuencias positivas. Por eso el ejemplo que allí nos plantean es de que un niño recibe una golosina, que ese es el reforzador positivo, por hacer su tarea. Y fíjense ustedes que ahí está el niño mostrando un cuaderno y los papás están reaccionando de una manera positiva. Fíjense en ustedes la cara de los papás o de los abuelos, no sé, ¿sí? Acuérdense también de que es muy importante que la persona reconozca o se le reconozca el buen comportamiento con la probabilidad de que en el futuro esa conducta que tanto le funcionó al niño, pues se va a repetir, ¿sí? Muchas veces los niños, por ejemplo, tienen dificultad para conciliar el sueño, o bueno, se duermen, pero se despiertan varias veces en la noche. Eso sucede mucho en unas tempranas edades y cuando tienen 10 años también como que se reactiva ese tipo de temores a la oscuridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es como llegar a acuerdos con el niño para poder generar reforzadores positivos de acuerdo a la manera como pasó la noche, si logró conciliar el sueño o no. Pero eso es un trabajo muy juiciosamente elaborado, muy estructurado para que el niño sepa qué es lo que estamos esperando de él, ¿sí? El hecho de que tenga una noche totalmente continua logrando dormir.
¿no? Entonces realmente también es muy importante entender de que los comportamientos que esperamos que se incrementen, pues tienen que estar, primero que todo, como establecidos, como qué es lo que yo quiero que haga, cómo quiero que lo hagas, el tema de recoger los juguetes o de dormir. O sea, tengo yo que explicarle al niño, tengo que enseñarle primero qué es lo que yo quiero que haga, para que así con respecto, luego de esa explicación y de esa aclaración al niño, pues esperamos que emita la conducta. Ya al emitir la conducta, pues sea ese reforzador positivo. Entonces, esa recompensa agradable seguramente va a hacer que se incremente en el futuro la probabilidad de que aparezca nuevamente. Eso es claro, el tema del reforzador positivo es claro. Aquí está el reforzador o el refuerzo negativo, ¿no? Dice que son estímulos que se eliminan o evitan después de un comportamiento. Acuérdense que en el reforzador negativo voy a quitar algo desagradable, alguna sanción que ya ha estado viviendo la persona. Entonces, por eso dice allí, los reforzadores negativos son estímulos que se eliminan o evitan después de un comportamiento. La persona emite su comportamiento y al comportarse de una manera muy adecuada, pues simplemente lo que yo hago es quitarle o retirarle el castigo que tenía anteriormente. ¿Sí? Se lo ha ganado. Te voy a retirar el castigo porque la conducta que yo quería que su merced emitiera ya la emitiste, ya la diste. Entonces vamos a disminuir o vamos a quitar esa sanción. ¿Sí? Lo que también aumenta la probabilidad de que ese comportamiento se repita, pues porque obviamente es algo positivo. ¿Sí? Por eso lo dice allí en la gráfica o en el dibujo que está allí en la presentación, que buscamos que una persona haga algo con el objetivo de eliminar un estímulo negativo. Es exactamente lo que yo les estoy planteando. La persona está sancionada por malas conductas. Entonces, cuando deje comportarse de esa manera, se le retira ese castigo. Ocurre cuando queremos aumentar la probabilidad de que algo ocurra, ¿sí? Lo hace y en la medida que lo hace, entonces estamos quitando o retirando un estímulo aversivo o desagradable, ¿sí? Entonces eso es algo interesante que nos plantea el conductismo. Estamos hablando de esos reforzadores primarios que son los que prácticamente nos satisfacen las necesidades básicas como es la alimentación o la bebida cuando tenemos pues sed, ¿no? Entonces hay unas necesidades biológicas en nuestro organismo, unas necesidades básicas que tenemos que suplir, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, si nosotros hablamos o nos remitimos un poco al ejemplo de Pavlov con los perritos, en donde él pues estaba trabajando en el laboratorio con las pelotitas de comida, con el alimento para que los perritos respondan. Y aquí hay algo muy importante que se tiene que entender y aclarar, es de que seguramente si los perritos no hubiesen tenido hambre en el momento del experimento de Pavlov, seguramente los perros no van a presionar no van a generar una respuesta de salivación en el caso del condicionamiento clásico, ¿sí? En el condicionamiento clásico, acuérdense de que se presenta el estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada, que luego de varias asociaciones entre un estímulo neutro, que es la campana, con un estímulo o con el estímulo incondicionado, que es la carne, ¿sí? Una jugosa carne, entonces el perrito va a responder, va a tener una respuesta condicionada después de esas varias asociaciones, ¿sí? Pero lo que yo les estoy diciendo es, o lo que les estoy intentando aclarar, es que para que el perrito hubiese salivado, pues el perrito tenía que estar en una condición de hambre como tal, para que ese reforzador primario, como es la comida, pues funcione.
Si el perrito está saciado, es decir, está llena la barriguita del perrito, el perrito se va a poner a hacer otras cosas y no va a salivar en el caso del condicionamiento clásico. ¿Sí? Pues porque no tiene hambre. Para que el perrito responda debe tener hambre. Para que él responda con la salivación, que es lo que se trabajó con Pablo, entonces no va a responder porque no tiene hambre. Por eso lo que hacía Pablo era retirarle el alimento, digámoslo, un día anterior o 2 días. Obviamente cuando el perrito llega al experimento en el laboratorio, pues va a tener un hambre impresionante. Y si le muestran un trozo de carne, pues igual inmediatamente va a salivar. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos de esos reforzadores primarios, estos son estímulos que satisfacen esas necesidades biológicas. ¿Ven? Entonces es simplemente el pedazo de carne, lo que a mí me gusta comer, pero entonces realmente son reforzadores primarios que refuerzan naturalmente el comportamiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la comida que aquí nos plantea es como ese reforzador primario. Ahí ustedes están viendo, perdón, una imagen en donde pues se le está dando cierto tipo de reforzador. ¿Por qué se le da ese reforzador? Seguramente es una recompensa por haber realizado un truco. Por ejemplo, sentarse o dar la mano o hacerse el muerto. Entonces, cada vez de que la persona, perdón, de que el animalito en este caso realice esa conducta o tenga ese truco, naturalmente se sentirá motivado al realizar el truco nuevamente. ¿Ven? Entonces, ahí estamos hablando de que la conducta está siendo reforzada y eso es la comida terminaría siendo ese reforzador primario. ¿Sí? En cambio, los reforzadores secundarios son los que se han aprendido, es decir, que en la medida que yo tenga en mi billetera un billete, seguramente podré salir aquí a la esquina y comerme algo, porque con ese reforzador secundario voy a obtener un reforzador primario, que es la comida en este caso. Si yo tengo sed, entonces yo me voy a tomar una gaseosa, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de los reforzadores secundarios, los cuales son estímulos que se han aprendido a asociar con reforzadores primarios. Entonces, en la medida que yo quiero comer algo, yo tengo que consultar con mi bolsillo, con mi billetera, para saber si sí puedo obtener ese premio. Porque sin dinero no puedo comprar nada. ¿Ven? Entonces, por eso dice que son estímulos que se han aprendido a asociar con reforzadores primarios. Su poder de refuerzo proviene de su asociación con las necesidades básicas. Entonces, en la medida que tengamos plata, podemos ir a comer lo que queramos en la medida de lo posible. ¿Sí? Por ejemplo, dice allí, el dinero es un reforzador secundario, que es lo que hemos venido explicando, ya que no satisface una necesidad, no satisface una necesidad directa. O sea, yo no me puedo comer esos billetes porque no me van a alimentar y sí me van a hacer daño. Pero con esos billetes yo puedo ir a la esquina, yo puedo ir al Éxito, yo puedo ir a Jumbo, yo puedo ir a una pizzería y me como lo que tengo deseo de comer. ¿Sí? Por eso dice que no satisface una necesidad directa. Pero teniendo ese dinero, yo puedo ir a comprar algo, me compro mi comida y me siento al restaurante o a la mesa y me pongo a comer lo que había comprado, que es el reforzador primario, que es la comida. ¿Sí? Y ahí nos dice que una persona trabaja para ganar dinero, ¿sí? Lo que refuerza la conducta laboral. Cúmplame con las tareas, con los proyectos y usted se gana unas bonificaciones. ¿Sí? Acuérdense lo que hablábamos nosotros de lo que tiene que ver con los diferentes programas de reforzamiento. Ya lo vamos a recordar. Y en los reforzadores sociales, pues ahí ustedes están viendo una imagen bastante diciente con respecto a cómo una sonrisa, como un apretón de manos, como un abrazo, una buena cara, está generando una gran cantidad de beneficios
emocionales, por eso dice que son estímulos que provienen de la interacción social y pueden incluir aprobación, elogios, atención o afecto de los demás. ¿Sí? Entonces, ahí nos plantean esa idea que si se recibe elogios, un empleado que recibe elogios de su jefe por haber cumplido con un proyecto a tiempo, el jefe lo va a felicitar. De hecho, le podría decir, tenga, le voy a dar 500,000 pesos como bonificación por la manera como su merced asumió su tarea. ¿Ven? Entonces, ahí estamos hablando de esos reforzadores sociales. Se está manejando el dinero, pero también se está manejando esa aprobación social como tal. ¿Sí? Y eso, pues obviamente va a motivar al empleado a seguir esforzándose en su trabajo. ¿Ven? Entonces, eso es algo característico en el tema de los diferentes programas de refuerzo. Y esto es lo que hablábamos ayer de los programas de refuerzo continuo, los programas de razón fija, los programas de razón variable, los programas de intervalo fijo, programas de intervalo variable, ¿no? Entonces, bueno, y lo que yo les hablaba también del tema de la contingencia. Acuérdese que una conducta, si es seguida por una sanción inmediata, seguramente, si esa conducta es negativa, pues va a aprender. Y eso está porque la sanción se dio inmediatamente al aparecer la conducta incorrecta. Bien, y por el otro lado, permítame, dejo de compartir esto un instante, por favor. Y ya vamos a mirar un poco cómo los contextos pueden estar influyendo, los contextos familiares, la cultura misma puede estar influenciando el comportamiento y a su vez está generando cierto tipo de respuestas, digámoslo así, funcionales que le van a ayudar a la persona a tener pues como el control de la situación o un estilo de vida más agradable. Y eso a mediano y a largo plazo va a terminar generando una especie de hábitos, de estrategias de afrontamiento y esas estrategias de afrontamiento en últimas se van a convertir como en lo que tiene que ver con el carácter, con el comportamiento y con la personalidad. Entonces, ya vamos a mirar por qué es tan importante tener en cuenta la influencia que hay con la familia. Entonces, permítame, yo voy a volver a compartir con ustedes esa parte de la estructura familiar, ¿sí? Entonces ya les voy a compartir. Permítanme, por favor, para que tengamos claro a qué me estoy refiriendo. Y todo esto es conductismo, realmente, porque estamos hablando de conducta-consecuencia, conducta-ambiente, y genera, pues, entonces una serie de reacciones que, pues, nos están generando comportamientos, conductas, nos están generando rasgos, estructuras de personalidad por aquello de este tema. Permítame, yo aquí ya lo trato de presentar acá. Espérate, que creo que se me devuelve. Ok. Bueno, tengamos presente cómo los roles familiares, de aquí en adelante, todo lo que se habla de las teorías de la personalidad, dejando de lado ya todo el psicoanálisis, de aquí en adelante, todo este tema de los roles familiares, de las estrategias de premios o castigos para los integrantes de la familia, sean primos, sean sobrinos, sean hijos o sea pareja, influyen de una manera marcada en lo que tiene que ver con la estructura de la personalidad, ¿sí? Entonces, aquí los roles familiares son muy importantes porque estamos hablando de qué tanto el papá tiende a ser exigente, qué tanto la mamá tiende a ser complaciente, ¿sí? O qué tanto los dos tienden a ser supremamente autoritarios o los dos tienden a ser supremamente permisivos.
Entonces, cuando se presenta una serie de fallas en estos roles familiares, pues los muchachos van a crecer sin normas o con normas excesivas o con normas adecuadas. Como les digo, eso depende muchísimo de cómo está estructurada la familia, ¿sí? Hoy día ustedes saben de que las familias se han dado de una manera bien particular, porque ya no estamos hablando la típica familia nuclear de papá, mamá e hijo o hijos, sino pues ahora está la madre soltera o el padre soltero, o, están la familia universal, ¿sí? Que está integrada con muchos integrantes de la familia, ¿sí? Pero acá nos dice que en los roles familiares, papel que cada uno de nosotros realizamos dentro de la familia. ¿Somos padres ausentes o somos padres presentes? Pero presentes que sean funcionales o no. Porque yo puedo estar allí presente con mis hijos, con mi familia, pero los ignoro todo el tiempo o no les paro bolas, perdónenme la expresión, pues entonces no va a funcionar, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos un rol dentro de esa familia, el rol de papá, ¿sí? El rol de mamá, el papel del hijo, la hija. Y cada uno de esos papeles tiene funciones, porque es lo que nos permite afrontar un poco la vida misma, es lo que nos da la capacidad para manejar las cosas y afrontarlas. Pero fíjense que esto hace que nos tengamos que integrar familiarmente. Pero esa integración familiar también puede ser nociva si la manejamos mal. Podemos tener una familia supremamente sobreprotectora que nos hace que nosotros nos sintamos supremamente inferiores e inseguros, ¿sí? Que era lo que nos decía Adler en su momento, ¿ven? O por el contrario, somos una familia en donde los papás son totalmente distantes, ¿sí? Y al ser distantes, pues entonces no tengo puntos de referencia y eso lleva a que me termine afectando, ¿sí? Por eso dice que cada uno de estos papeles tiene sus funciones para establecer reglas, normas, comportamientos, que en últimos eso hace que se generen el temperamento, se genere pues todo lo que tiene que ver con esa cuestión del manejo que se le tiene que dar a la normatividad, ¿sí? Por eso dice allí que son diversas formas de ejercer una conducta con responsabilidad según el papel que yo tenga. Si yo soy el papá, si yo soy el hijo, si yo soy el tío, si yo soy el abuelo, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros va a influir positiva o negativamente, papá, mamá, hijo, hija, digamos, y todas esas relaciones como llevan a que nosotros tengamos una identidad bastante clara con respecto a mi futura, a mi rol futuro. Ahí como dice estudiante, maestro, líder, o sea, todo eso va a generar una posibilidad de tener una personalidad o introvertida o extrovertida, dependiendo cómo ha sido la conducta del papá, la mamá o las personas adultas que están con nosotros, ¿sí? Acá desde esta perspectiva teológica, porque pues nosotros somos seres en cierta manera arraigados a ciertos tipos de creencias y eso no se deja de lado, porque y si ustedes ya vieron la película, si ustedes ya recuerdan y vieron la película de Valiosa Promesa, la religión de la señora que fallece, pues no le permitía que ningún médico la evaluara, la examinara, ni mucho menos que eh, le hiciese una intervención quirúrgica médica, ¿no? O sea, si ustedes ya la vieron, si no, pues van a acordar de esta perspectiva teológica y todo lo que eso lleva o lo que conlleva. Porque acuérdense de que cuando la teología o las creencias religiosas son tan marcadas, eso hace que mi comportamiento, o sea, de muchísima complacencia o de muchísimo miedo, y entonces termino cediendo a todas las peticiones que hacen los demás.
porque es que ese es el derecho de las cosas, ese es el deber ser o lo que dice Dios. ¿Ven? Entonces, en la medida que en mi familia se haya generado esa creencia religiosa y se le dé una importancia altísima, porque si yo comparo dos familias, una tiene una creencia religiosa mucho más fuerte y otra no lo tanto, o sea, no es tan fanática, digámoslo así, entonces esas personas van a actuar de una manera diferente. Van a estar más controlados, más cohibidos los que tienen esa creencia religiosa tan arraigada, ¿sí? Y la otra, la contraparte, sería en donde la persona eh, realmente está, pues como que no le da mucha importancia a este tipo de conceptos religiosos, entonces pues no le da muchísima influencia a eso, ¿sí? Entonces, ahí está ese tema, esa perspectiva teológica, para poder entender un poco esa parte de las teorías de la personalidad. Bueno, aquí hay otros conceptos, someteos unos a otros en el temor de Dios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y viceversa, ¿no? Mujeres, amad a tus maridos, cosas como esas. Entonces, todo esto influye de una manera fuerte en la estructura de la personalidad de lo que le están viviendo, ¿sí? Desde esta perspectiva psicoantropológica, aquí estamos hablando un poco del por qué se genera ese tipo de matrimonio, por qué se genera un poco la necesidad de tener hijos como tal, por eso se habla de psicoantropología, ¿sí? En donde se supone que nosotros tenemos un proyecto de vida que se llama matrimonio, ¿sí? Y ese matrimonio pues se ha venido estableciendo, aunque ya ha disminuido, pero pues antes era supremamente importante casarse, ¿sí? Ahora ya no lo es tanto, ahora ya es otra perspectiva, otro punto de vista, que ya está pues obviamente la unión libre como tal, ¿ven? Entonces se ha desdibujado un poco el tema del concepto del matrimonio, ¿sí? Pero sí tenemos claro que pues, nosotros para poder mantener la especie hay que generar la procreación, ¿sí? Hay que tener un sentido de pertenencia, de afiliación hacia alguien, ¿sí? Y eso tiene que ver con la afectividad. Y dentro de toda esta versión o perspectiva psicoantropológica, se habla muchísimo de la identidad dependiendo del contexto social. Ahorita que está pasando nuevamente con este tema de los Embera, que están queriéndose introducir nuevamente aquí al Parque Nacional, ¿sí? Por ejemplo, ellos, psicológicamente, ellos tienen unos comportamientos muy arraigados a su cultura. O sea, ellos, ustedes ven a los líderes de esas tribus, cada uno tiene los que tienen poder de autoridad, tienen esos bastones, ¿sí? Entonces, eso les provee cierto tipo de autoridad, pero eso hace parte de esa comunidad, ¿sí? Es una manera en donde ellos van aprendiendo y realmente se mantiene ese aprendizaje siempre y cuando, pues las demás personas respeten las normas. Y como es tan, llamémoslo, tan centralizadas las normas, ¿sí? Digamos que esos endogrupos, más bien, como hay endogrupos y exogrupos, y estos endogrupos determinan qué tan cohesionado está ese grupo. Y al mantenerse ese grupo cohesionado familiarmente, pues va a generar una serie de beneficios de una manera adecuada, ¿sí? Pero dentro de esta cultura, digamos que si nosotros tenemos como
la posibilidad de casarnos con otra persona que no es del grupo, pues entonces pues como que se pierde un poco la identidad cultural. Por eso ellos velan y mantienen muchísimo por el tema de la cultura, de mantener sus tradiciones, mantener sus comportamientos arraigados, hacen de que se comporten de esa manera y respeten la norma. Entonces, esa unicidad pues va a permitir entonces de que las normas, de que los aspectos culturales, sociales, espirituales se mantengan. Eso es lo que nos está explicando esa perspectiva psicoantropológica para entender un poco el comportamiento desde la personalidad, ¿sí? Bueno, aquí ya vimos nosotros cómo es de importante la perspectiva sistémica, en donde hay pues toda esta relación del esposo, padre, madre, hijo, ¿sí? Y también con respecto a todo lo que tiene que ver con ese genograma que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, aquí hay cosas muy importantes como el orden de nacimiento, acuérdense, y también cómo está estructurada la familia. Y eso hace que se generen ciertas identidades familiares y se generen ciertas dependencias emocionales o económicas por aquello de la manera como está estructurada esa familia, ¿sí? Ahí nos están diciendo que cada uno tiene un lugar en el hogar, cada uno tiene una norma y reglas a seguir, y es necesario que se sigan. Y todos interactúan precisamente para poder formar esa estructura familiar, ¿sí? Bueno, miremos nosotros que acontecimientos, cómo estos acontecimientos están afectando muchísimo a ese orden familiar. Y eso termina influyendo también en la personalidad de la gente que está involucrada en dificultades por su convivencia social. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá en las imágenes que yo les presento, acá tenemos un adolescente que tiene problemas con la justicia. Podríamos hacer como un análisis con respecto a esa imagen de este muchacho que está siendo llevado a un calabozo, se me ocurre a mí, ¿sí? Entonces, debe ser que este muchacho realmente tiende a ser rebelde porque en su personalidad no acata normas. Es una persona irreverente. Los papás fueron supremamente complacientes, siempre lo quisieron llevar a cabo de esa manera. Entonces, ahí ven ustedes cómo esa personalidad de este muchacho, pues ya empieza a mostrar comportamientos incorrectos en ellos, ¿sí? Y en la otra imagen, pues está pues, la influencia negativa con respecto a los miembros de la familia, la pareja que discute permanentemente, cómo eso le termina afectando a la hija, cómo le termina afectando a los hijos, y cómo a futuro la personalidad de ellos o va a ser, no, yo no me voy a meter con nadie, porque pues es que yo viví experiencias supremamente traumáticas con mis padres, entonces yo no quiero traer hijos acá a este mundo para que sufran. ¿Ven? Entonces ya se habla un poco de ese aislamiento, ya se habla un poco de esa necesidad de estar trabajando para mantenerse ocupado y no pensar en el matrimonio, por decir algo, o en la pareja como tal, ¿sí? Dentro de esta tipología de la familia que hace parte de pues, toda esa estructura de la personalidad, todo ese concepto de la personalidad, pues ahí vemos nosotros que hay un tipo de familia o de hogar unipersonal, un hogar nuclear simple que es integrada por la pareja únicamente, y un tipo de hogar nuclear, está integrada por la pareja y él o los hijos, ¿no? ¿Ven? La familia o el hogar monoparental, integrada por uno de los padres, y él o los hijos, monoparental. La extensa, pues que es como lo que yo les estaba diciendo ahorita, la familia universal, pero se le conoce como la familia extensa, que está integrada por tíos, tías, abuelos, abuelas y otros, ¿no? Son familias grandes. Y una familia extensa monoparental, ¿sí? Bueno,
digamos, esta es el tipo de familia integrada por un padre de familia, los hijos, abuelos, tíos y otros, ¿no? O puede ser extensa desde la convivencia con la mamá. O sea, no es el papá el que está liderando ahí, sino la mamá, ¿sí? Por eso se habla que es monoparental, pero vive con los demás, ¿sí? Bien. Y aquí, en estos estilos de paternidad, está muy ligado a todo lo que tiene que ver con las conductas y las consecuencias, que es lo que nos plantea pues prácticamente el conductismo, en donde pues hay estilos favorables y estilos no tan favorables. Aquí vemos algunos como ese estímulo democrático. El democrático, pues como su nombre lo indica, es un estilo en donde el papá, la mamá realmente le meten bastante justicia y manejan todo de una manera muy equitativa, ¿sí? Si hay que sancionar, se sanciona. Si hay que premiar, se premia, ¿sí? Pero realmente es un ambiente cálido, es un ambiente favorable, es un ambiente que permite que haya control, pero sin sanciones excesivas, ¿sí? Entonces, acá en ese estilo democrático se hace parte a los hijos o a los familiares para que sepa qué es lo que se va a hacer a continuación, ¿sí? Por eso se habla de que hace participar a todos los miembros de la familia, ese estilo de parental democrático, ¿sí? Lo que les decía, el estilo de paternidad sobreprotectora, aquí nos están explicando a nosotros que hay padres que impiden la socialización de los hijos por el temor a que algo malo les pase, por el temor a que la violen o que lo violen o que lo secuestren, bueno, una gran cantidad de cosas. Pero eso indica a su vez de que el papá le está transmitiendo ese temor de una manera excesiva. Entonces, imagínense ese estilo de personalidad, una persona supremamente temerosa de las nuevas relaciones sociales o de involucrarse socialmente o afectivamente con los demás. Bueno, entonces, cuando esa parte se está presentando en algunos de los progenitores o en los dos, pues quiere decir de que seguramente actuaron muy sobreprotectoramente. Por eso dice que los padres que impiden la socialización de los hijos, el sentido de independencia menoscaba la autoestima y el sentido de pertenencia. Entonces, estaríamos hablando de ese factor de sobreprotección. Y el otro extremo, pues estamos hablando de ese concepto del autoritarismo como tal. Padres que se caracterizan por ejercer una disciplina rígida, pues eso también genera una gran cantidad de problemas por aquello de que están cansados de que esa estructura tan fuerte a nivel familiar, esos castigos que se arraigan allí, pues precisamente porque les parece que la única manera de controlar la vida de los hijos es con el castigo. Es supremamente autoritario. No escucha razones, no escucha absolutamente nada y pues obviamente eso no es favorable para la estructura de la personalidad porque consideran de que eso está bien hecho, consideran de que así debe ser. Entonces, cuando eso se presenta, pues igualmente pues, hay esas dificultades, ¿sí? Aquí está estilos de vida negligentes, los papás son totalmente negligentes. Y aquí hay algo muy importante que se presenta mucho en las familias para poder entender un poco el comportamiento de los adolescentes o el comportamiento de los papás, ¿sí? Muchas veces los papás lo que quieren o lo que pretenden hacer con ser permisivos es no exigir tanto. Es que yo no quiero que mi hijo me vea como el viejo cansón, el regañón, ya llegó el regañetas, qué jartera. Entonces, en la medida que yo termino actuando de una manera favorable o no favorable, ¿sí? Voy a generar en ellos la negligencia. Entonces, si yo estoy teniendo bajo control y somos apáticos, si yo veo que mi hijo está llorando, bueno, ya se le pasará, ¿sí? Entonces,
Seguramente estos padres también están aprendiendo apenas porque sus familiares no le brindaban todo ese acompañamiento, ¿sí? O sea, están presentes, pero al igual están ausentes. Entonces son fríos y con bajo control, todo es permitido, absolutamente todo es permitido. Entonces estamos formando personas, como lo vemos en esta imagen, vamos a encontrar personas que el papá está ahí muy haragán, descansando, y miren lo que hace la mamá. Está haciendo aseo, está cargando al niño, y el hombre absolutamente nada, para nada se conmueve con eso, ¿sí? Y ahí pasa algo, y es de que pues la mamá está siendo supremamente complaciente y le está mandando un mensaje a su nené de que así es como se tiene que comportar las mujeres, en este caso, ¿no? No lo estoy hablando en general a la fecha de que tenga que ser así, lo que estoy diciendo es de que es algo que se está presentando en este momento en esa imagen, ¿no? Y mire, no tienen la capacidad para decir, venga, colabóreme por favor, hagamos esto juntos. ¿Sí? Simplemente termina siendo complaciente. Entonces, ese tipo de negligencia va a generar más adelante dificultades a nivel familiar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de que si nosotros vamos a formar la personalidad de alguien, vamos a estructurar límites totalmente claros para que la persona sepa a qué atenerse. Deben estar bien definidos esos límites claros, ¿sí? Los integrantes de la familia deben conocer esos límites, ¿sí? Por eso les decía en las diapositivas anteriores que yo no quiero que mis hijos me vean como el cascarrabia, como el gruñón, como el cansón. Entonces yo les voy a permitir que hagan lo que quieran, ¿no? Entonces eso no es normatividad. Por eso dice que los integrantes de la familia los conocen. ¿Qué conocen? Los límites claros. Es necesario colocar límites claros para poder generar cierto tipo de control a las conductas. Entonces, los límites claros es, sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Cuando yo llego a la casa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me debo quitar la ropa, me pongo la pijama, me hago las manos, genero toda una serie de comportamientos que están debidamente estructurados y que son aplaudidos por el entorno familiar, porque me estoy comportando dentro de esos límites claros. Yo sé hasta dónde puedo ir y sé qué es lo que no puedo hacer. ¿Ven? Entonces, ahí estamos hablando de que esos límites claros van a generar en las personitas pues mucha seguridad, mucha tranquilidad, porque sabe a qué atenerse. ¿Sí? Es muy claro los límites y entonces eso me permite a mí recibir un poco pues, de toda esa seguridad y esa tranquilidad, ¿sí? Porque sé cómo debo comportarme. Los integrantes de la familia conocen esos límites claros o no. ¿Ven? Entonces es como esa parte. Los límites difusos es precisamente cuando los papás no son para nada coherentes al momento de influenciar. Uno dice algo, el otro dice otra cosa, y realmente eso conlleva a que las personas, o los niños en este caso, no sepan hacia dónde moverse. O sea, hay tanta inseguridad y un ambiente tan tenso con los papás que el niño dice, no, mejor yo me quedo como durmiendo y no me levanto para absolutamente nada, ¿sí? Porque es que me los voy a encontrar y entonces ellos pues no hacen sino pelear entre ellos y decir que esa es culpa suya o que esa es mi culpa. Entonces hay unos límites totalmente difusos, ¿sí? Aquí lo estamos mencionando de una manera positiva, en donde en cierta manera se logran por medio de los acuerdos entre los esposos. O sea, si mis límites son adecuados, son coherentes, entonces yo voy a hablar correctamente con respecto a eso delante de los hijos. La relación entre los papás y los hijos y obviamente viceversa, ¿sí? O sea, hay una gran diferencia entre el límite claro y los límites difusos, obviamente. Y al otro extremo, pues está esos límites rígidos que realmente hacen de que las cosas
a nivel familiar se deterioren de una manera muy fuerte. O sea, todo esto que hemos estado hablando tiene muchísimo que ver con los espacios sociales, con los espacios familiares, con los espacios culturales, ¿sí? Que vivimos nosotros, ¿sí? Nosotros, si nos comparamos con una cultura oriental, somos totalmente diferentes, ¿sí? Si nosotros nos comparamos con una cultura costeña, por decir algo, pues entonces somos diferentes porque tenemos comportamientos diferentes, ¿sí? De hecho, el entorno ambiental, el frío, el calor, pues va a influenciar también en eso. Porque acá nosotros mantenemos, cuando vienen estos inviernos, realmente nos sentimos supremamente abrigados, ¿ven? En cambio, los costeños son mucho más dados a ser libres, por aquello el clima, ¿ven? Entonces, todas esas situaciones hacen que tengamos que entender de que los extremos, los límites, bueno, los límites difusos y los rígidos van a tener dificultades, deben presentarse de una manera adecuada como lo hacen los límites claros, ¿sí? Dentro de esa dinámica familiar se presentan alianzas y coaliciones, y esas alianzas y coaliciones son importantes que se manejen de una forma correcta, ¿sí? Lo que hablábamos nosotros ayer de la relación, perdón, de la relación que hay entre la mamá y los hijos, el papá y los hijos, la mamá y los hijos con el papá separado, o el papá y los hijos con la mamá separada, ¿sí? Entonces, esa dinámica familiar de alianzas, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Esa alianza tiene que ver con esa unión de apoyo que se dan entre los dos, ¿sí? Y la coalición es como, venga, unámonos nosotros para atacar a la siguiente persona, ¿ven? Entonces, eso es lo que les enseñamos nosotros, y eso va marcando pues como ese desarrollo de la personalidad del infante, del adolescente, en donde se está comportando de cierta manera, pero por todo ese aprendizaje previo que ha recibido, ¿sí? Dentro de esos roles del ciclo familiar y que están asociados con todo este tema de la personalidad, de lo social, de lo cultural, pues acá nosotros vamos viendo cómo la idea de formar la identidad del nuevo sistema familiar, de eso nos encargamos nosotros. Somos los que están liderando pues esa unión familiar. Y eso nos lleva a la adaptación al conocimiento mutuo de la normatividad que hay en la familia, ¿sí? La formación de las primeras reglas con respecto a, venga, vamos a generar pues como una sana convivencia, y aclaramos límites de la nueva familia, ¿sí? Pero nosotros como papás ya estamos entonces hablando el mismo lenguaje, y eso es lo importante que se tiene que determinar. Bueno, y en la medida que las cosas como que se van dando, pues las cosas se van estructurando. A veces se necesitan hacer nuevos ajustes porque los padres se separaron, porque la abuelita falleció, porque alguien murió, ¿sí? Alguien más joven murió, por decir algo, ¿sí? Entonces, a todos esos ajustes que se presentan en el interior de la familia, están conllevando que las personas tengan cierto tipo de comportamiento, ¿sí? Bueno, que acá miramos un poco, pues, cómo es que los niños, dentro de este rol sociocultural, y todo ese rollo que hay a nivel del conductismo también, hace de que los niños mantengan siempre ese aprendizaje como tal. Aquí, en la familia con hijos pequeños, ahí ustedes se dan cuenta cómo se está fortaleciendo esos lazos de apego, se están apoyando constantemente, pareciera ver que hay camaradería entre los papás. Miren, él sonriente, ella recostada y acariciándole la cabeza al papá, ¿sí? Al esposo, perdón, ¿sí? Y todos centrados en ese núcleo familiar. Entonces, ahí estamos viendo cómo la familia
con sus hijos pequeños, y acuérdense en lo que decía Freud, si nos remontamos un momentico, cuando hablaban de que los hijos siempre quieren sentirse seguros con los papás. La seguridad que le dan los papás a los hijos es impresionantemente grande. Por eso, cuando no hay unos padres, o cuando están los padres, pero no son reconocidos por los niños, pues entonces es cuando se generan una serie de problemáticas a nivel de la convivencia familiar posterior, o los conflictos a nivel de la autoridad y todo ese tema, ¿sí? La familia, pues obviamente, si nosotros vemos de que aquí estamos estableciendo cierto tipo de comportamientos en los niños, en los hijos pequeños, se esperaría que cuando van avanzando estos hijos pequeños en una edad ya adolescente, pues toda esa normatividad y toda esa facilidad de convivencia y todo ese establecimiento de normas va a ser importante para esta familia adolescente, ¿sí? Porque pues los adolescentes ya tienen claro de que no tienen que estar llegando tarde a la casa y bajo los efectos excesivos del alcohol, ¿sí? Entonces, le vamos colocando la norma, y eso hace parte de cómo está la personalidad del papá, cómo está la personalidad de la mamá en cuanto a los límites, en cuanto a la norma. Y está, obviamente, el comportamiento de estos adolescentes, ¿ven? Entonces, ahí vemos nosotros cómo se deberían estar estableciendo cómo se mueve esa familia, cómo es la movilización, qué tanto hay el respeto por la norma, ¿sí? Cómo se mantiene la jerarquía de los papás, ¿sí? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el que lleva el liderazgo, más bien, como tal, ¿sí? Las movilizaciones en el sistema familiar, mantener la jerarquía de los padres de familia, creo que yo les estaba diciendo que hablemos todos el mismo lenguaje y que no seamos tan radicales como tan estrictos, ¿sí? Reenfocar la vida familiar con aquellos cambios a nivel de economía, recreación y compromisos. Los adolescentes pues quisieran tener muchas cosas, pero dependiendo de cómo vivan sus familiares, de ahí se va a dar como el buen manejo o el manejo no tan adecuado con respecto a esos roles, a esos compromisos y a esa jerarquía. O sea, ¿por qué yo tengo que hacerle caso a esta persona si no me ha generado buenos aprendizajes o no es un buen modelo de comportamiento? Entonces, en la medida que se mantiene esa jerarquía de los padres de familia, pues las cosas como que se manejan de una manera correcta, ¿sí? Reenfocar la vida familiar, la economía, la recreación, los compromisos que se van adquiriendo con el paso de los años. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de los niños, nosotros para ellos somos sus héroes, ¿sí? Pero cuando crecen ya no somos sus héroes. Ya pasamos a un segundo, inclusive a un tercer plano, porque ya hay un mundo social. Entonces, en la medida que generemos una sobreprotección o una excesiva autoridad, pues entonces todo se va a pique, todo se va a descompensar prácticamente, ¿ven? Entonces, ahí está conllevando a que, dependiendo del estilo o los roles que hay dentro del hogar, se está hablando de que haya afirmación de independencia, porque le estamos brindando seguridad a esos muchachos. O no afirmación de la independencia, en donde realmente lo que está pasando es de que generamos esa dependencia, ¿ven? Entonces, ahí vemos nosotros cómo esa estructura familiar pues genera una serie de comportamientos bien particulares, ¿sí? Miren acá esto, por eso yo les hacía como la introducción con respecto al conductismo, el sistémico, la estructura familiar, las consecuencias, bueno, toda esa serie, todas esas características que se presentan de alguna u otra manera, ¿sí? Dice que la familia con hijos en procesos de desprendimiento. A veces hay dificultad para consolidar la identidad. Más o menos desde los 8 años hasta
los 15 años, los muchachos empiezan a consolidar un poco esa identidad. ¿Quién soy? ¿Qué tan importante soy? ¿Qué tan importantes son mis padres? Pues para mí, ¿sí? Entonces, aquí vemos nosotros como qué tan arraigado un poco está esa sobreprotección o no, ¿sí? Entonces, la idea es de que en la medida que nosotros vamos brindándoles cierto tipo de libertad con esto que yo les estaba planteando ahorita, los límites, pero no tan exagerados, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es que ellos aprendan a ser autónomos, mis hijos, que aprendan a ser líderes, ¿sí? En donde yo tenga la certeza de que su comportamiento va a estar muy ligado a buenas costumbres, a buenas decisiones, y no, por el contrario, controlarlo para que evite el consumo de licor, por decir algo, ¿sí? Ustedes saben de que cuando hay mayor número de límites, mayor número de exigencias y de control, entonces eso como que invita al desorden, invita a la rebeldía, ¿ven? Entonces hay que establecer cómo esa estructura familiar se ha venido formando o para bien o para mal. ¿Cómo está estableciendo las normas para el bien o para el mal, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros todo ese tipo de condiciones para poder permitirte que ellos actúen de una manera bien particular, ¿sí? Siguiendo la normatividad, vuelvo y repito, ¿sí? Ahora, aquí tenemos que incluir a los parientes con respecto a las normas establecidas, a las sanciones establecidas por los papás, porque aquí cuando hay una familia amplia, y si yo castigo a mis hijos y mis hermanos no castigan a los hijos de ellos y ellos estaban actuando igual de una manera desordenada, bueno, no desordenada, sino estaban actuando pues como con rebeldía. Mis hijos eran rebeldes y los hijos de mi hermano son rebeldes también. Entonces yo sí castigué a mis hijos, pero mi hermano no castigó a los hijos de él. Entonces, por eso se habla de incluir parientes políticos o nietos o hermanos o tíos, lo que sea, pero es la idea de integrar a todos para que sepan de que todos tenemos que estar hablando el mismo lenguaje, ¿sí? Y bueno, en la medida que estamos siendo buenos líderes, estamos rompiendo con esas dependencias, estamos permitiendo que el muchacho no aparezca como tan introvertido, como lo muestra aquí la imagen, ¿sí? Como un poco aislado, porque pues dependiendo de cómo nosotros la criamos o lo criamos o lo formamos, ahí estamos generando independencia o dependencia. Bueno, acá es un poco la importancia que tienen los abuelos en el contexto familiar y en la personalidad y en la unión que hay, ¿no? Digamos que aquí es importante que la relación del vínculo afectivo que hay entre los abuelitos y los nietos se permita. De hecho, yo puedo permitir de que mi hijo, habiéndole aclarado a mi papá, venga, papá, no sea permisivo con él, no sea complaciente, tampoco sea tan exigente, tan autoritario. No, manejen bien ustedes la relación, pero exíjanle, pero adecuadamente, ¿sí? No lo sature tampoco tanto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el vínculo afectivo entre los abuelos y los nietos es bueno, y además de que qué bueno que se den, ¿sí? Y eso hace que las parejas jóvenes tengan la oportunidad de compartir para ellos, como tal, ¿sí? Entonces, están afianzando unos límites claros, están afianzando unos derechos, unos privilegios, porque pues se necesita generar un poco, pues como esa sana convivencia también, ¿sí? Y como estos espacios conllevan a que pues haya la muerte de algún familiar, pues entonces es precisamente que todo lo que yo he venido formando desde la infancia está generando a una persona supremamente complaciente, dependiente o supremamente extrovertida. ¿Quién sería esa persona?
dependiendo de cómo yo la crié, dependiendo de cómo yo estructuré esa familia, ¿sí? Entonces, yo puedo estar generando un aprendizaje de dependencia muy grande hacia los papás o hacia los abuelos. Entonces, a lo que quiero referirme es que la idea es de que se equilibre, no en exceso ni tampoco en déficit. La idea es de que haya como esa integración a la mitad, como tal, ¿sí? Bueno, pues esto tiene que ver muchísimo de cómo esa estructura familiar tiene que aprender a vivir también con estos espacios en donde se habla de la existencia de estos abuelos, de cómo ellos tienen el derecho a sus espacios, tienen el derecho a sus vivencias, pero que así como están, también pueden ya estar como en sus últimos años de existencia, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros establecemos ese vínculo familiar, en donde se aceptan las pérdidas físicas, se consolida la identidad. Pero eso, si ustedes se han dado cuenta, ha sido como una evolución permanente entre los diferentes miembros de la familia y cómo está construida esa familia, qué tipo de familia es, ¿ven? Qué tan fuertes son esos lazos de amistad o esos lazos familiares, pero sí, vuelvo y digo, sin que se pase a lo negativo, ¿no? Entonces, aquí, pues constantemente uno tiene que estar redefiniendo funciones, pues porque, digamos, las cosas cambian, evolucionan, ¿sí? Ya nuestros hijos no son niños, ahora son adolescentes. Ya nuestros adolescentes ya no son adolescentes, son adultos jóvenes. Entonces, constantemente hay que estar redefiniendo funciones. Y en la medida que estamos viendo de que nuestros hijos están siendo dependientes o no, estamos sabiendo que su personalidad está siendo supremamente adaptativa y favorable para él o para ella. ¿Ven? Bien. No sé si tengan alguna pregunta. Digamos que todo esto que hablamos en la sesión de hoy, pues tiene que ver muchísimo con el entorno social, el entorno cultural que existe y cómo ese entorno cultural y familiar y social determina ciertos rasgos de comportamiento, determina ciertas características en la Ya no más. personalidad. ¿Perdón, Sí, señor, si quieras o no. señora? Bueno. Aquí lo que yo estoy, y repito lo que estaba yo hablando ahorita, de que lo importante acá es establecer cómo cada uno de los miembros de la familia asumen unos roles importantes. Y esos roles van a estar como encaminados a que se vaya estableciendo características de personalidad extrovertida, de personalidad introvertida, de personalidad complaciente, de personalidad dependiente, ¿ven? Entonces, todo eso tiene que ver muchísimo con lo que plantea la teoría conductual, que hace énfasis en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, las conductas y las consecuencias. Y todo eso va de la mano, fortaleciendo o no el carácter de la personalidad de cada individuo, ¿sí? Independientemente de cómo está ese núcleo familiar. Pero pues ahí se está fortaleciendo o no se está fortaleciendo, está generando cierto tipo de autonomía o no, dependiendo de cómo lo formamos a nivel familiar, dependiendo de cómo la cultura en la cual crece está siendo formado también, ¿sí? Por eso yo hablaba de las familias en Vera, de los indígenas, pues porque tienen ciertas características de comportamiento, tienen sus propias reglas y tienen sus propias sanciones y son supremamente radicales. Entonces ellas o ellos saben cómo se tienen que comportar. ¿Ven? Y eso hace parte de una forma de pensar muy colectiva de que, oiga, vamos a respetar las normas, vamos a asumir los roles y de esa manera
seguiremos pues como planteando la unión familiar y estamos hablando de que a futuro mis hijos tendrán la posibilidad también de construir familia y familia dentro de los parámetros de la justicia, de la igualdad, o por el contrario, vamos a construir familias en donde son totalmente disfuncionales y tienden a ser pues supremamente castigadoras. Aquí estamos hablando de una familia buena, regular o mala. Aquí estamos hablando de una formación de la identidad, de la personalidad adaptativa, medianamente adaptativa o no adaptativa. ¿Ven? Entonces, todo eso está enmarcado en todo ese tema de la cultura, en todo ese tema de la familia, que hacen parte de las nuevas corrientes psicológicas. Ya miraremos otros enfoques más cognitivo-conductuales, pues de que ya, aunque tiene mucha influencia familiar, ya también es como la interpretación que hacemos nosotros del contexto en el cual estamos creciendo. ¿Preguntas, muchachos? ¿Inquietudes? Por ahora no. No, no, señor. Bueno, yo pensaría que todo esto que hemos hablado en la noche de hoy, podríamos estarlo involucrando un poco en el ensayo que ustedes tienen que presentar, porque pues tiene que ver con todo este tema. Y en la película se ve fuertemente toda esta influencia, fuertemente, ¿sí? Entonces, tengámoslo en cuenta, por favor. ¿Algún otro comentario? No, señor, profe. No, señor. Bueno, muchachos, entonces terminemos por hoy la clase. El lunes yo les llevaré juiciosamente su parcial y vamos mirando cómo vamos, ¿no? Sí, profe, qué pena. ¿Me escucha? No. ¿Perdón? Profe, qué pena, ¿me escucha? Sí, claro. Sí, Dilma, te escucho. Ah, perdón, qué pena. El ensayo es individual, ¿verdad? Sí, sí, siempre un ensayo tiende a ser individual porque es el criterio personal de cada quien. Gracias, profe, qué pena. Bueno, no se preocupe. Listo, muchachos, entonces nos veremos el lunes. Que tengan un feliz Gracias, fin de profe. semana. Bueno, Chao, profe, muchas muchachos. gracias. Que estén bien. Muchas gracias, Gracias, profe, hasta profe. luego. Chao, chao. Lo mismo, Hasta chao, luego, chao. profe, gracias.